gracias por estar en sintonía con este canal de YouTube de Julio Gaba y de Gaba Network. De verdad sumamente contento porque usted siempre está ahí y me da la oportunidad de usted ver el contenido que hacemos cada vez para bendecir su vida. Estoy sumamente contento en el día de hoy y quiero pedir disculpas por el tiempo que tengo de no hacer este segmento Evangélicos por el Mundo, pero en el día de hoy le tengo una sorpresa sumamente gigante. Estará compartiendo con nosotros un pastor que conocí hace unos meses. Lo escuché dando la palabra de Dios y fui bendecido de una manera especial. Y recientemente, en un evento que le organizáramos al ministerio a otro nivel de gloria, un aniversario sumamente espectacular donde él estuvo disertando la palabra de Dios una noche, estuvo cantando, trajo una rumba de gente desde Aruba, exactamente desde Aruba está con nosotros el pastor y evangelista, porque evangelizó de una manera especial, Pastor Rigo Morel desde Aruba. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches, bendiga, varón de Dios. De verdad, qué placer, qué gusto poder estar aquí con usted, varón. De verdad, yo contentísimo de que me dé la oportunidad de estar compartiendo con usted en este segmento de este canal de YouTube Evangélicos por el Mundo. Entrar en materia, yo quisiera saber exactamente de dónde es usted. Yo soy de San Francisco de Macorís, República Dominicana. Pastor, espérese. El pastor es dominicano. Plátano, sí. yuca de adulto. Claro. Excelente. Mucho para este segmento porque usted sabe exactamente las dos cosas. Usted sabe cómo se maneja el evangelio de este lado y también de aquel lado. Y se hace mucho más fácil hacer una especie de comparación, que es lo que hacemos en el día de hoy, para que la gente... ¿cómo llega usted a Aruba? ¿Qué hace un dominicano, un pastor cristiano en Aruba? Explíqueme eso. Bueno, mira, yo llegué a Aruba en el año 97. Ya voy a cumplir 25 años el próximo mes que llegué a esta hermosa isla. Y realmente, claro, yo era cristiano en ese tiempo. Y cuando llegué aquí, llegué con metas, tú sabes, como el dominicano cuando emigra, siempre va con metas de economía, o sea, de crecer económicamente, de ser independiente. Yo era un muchacho con 18 años en esa época, ¿no? ¿Usted era cristiano cuando llegó allá? No era cristiano, no conocía del Señor. Entonces tú puedes, yo quiero que tú te hagas por ejemplo, imagínate tú, 18 años, salir de Santo Domingo, no conocer del Señor. Ya tú puedes ver la mentalidad que un joven tiene a esa edad. Claro, una pregunta, ¿usted mangó su visa o qué fue lo que pasó? ¿Cómo usted llegó de aquel lado? Mira, no, ya, mi mamá ya estaba aquí, mi mamá vivía aquí. Ok, excelente. Y llegué a venir varias veces a esta isla de niño a vacacionar. Y entonces ya después mi mamá se quedó a vivir aquí y tenía una relación muy amistosa con un señor aquí que todavía, o sea, ya él falleció, pero todavía yo trabajo en la empresa de él. Y había esa relación. Entonces cuando yo cumplí 18 años, yo me desesperé en Dominicana, desesperado, joven, 18 años. Yo no vivía ya en mi casa con mi familia, tenía deseo de ganar dinero. Entonces le pedí a mi mamá que hablara con ese señor a ver si me daba una oportunidad de trabajo aquí, y él, claro, me aceptó. Excelente. ¿Y cómo pasa ese crossover de ser un muchacho que llega a 18 años a trabajar en Aruba y de repente, ¿cómo conoces al Señor? Mira, fue muy difícil. Difícil porque realmente yo puedo entender hoy día que Dios tenía un plan con mi vida. Porque de no ser así, yo creo que yo no hubiera estado con vida a esta hora.
porque en aquel tiempo llegar a Aruba, 18 años, comenzar a ganar dinero, nunca tuve dinero así, ganar, no tenía responsabilidades porque tenía 18 años, yo no tenía nadie que mantener, todo era para mí, entonces uno cuando está en esa situación, uno se vuelve loco, el enemigo te agarra y te hace volverte loco, porque tú piensas que tú eres dueño del mundo. Y eso de verdad a mí a vivir una vida muy desordenada, bastante desordenada. Un paréntesis para que la gente se ubique con respecto a Aruba. ¿Cómo es el dinero en Aruba con respecto al dólar? El dinero aquí, $1 cuesta 1.75 de florines. Ah, pero está casi tú para tú. Sí, está muy, el cambio es muy bueno. $1, 1.70 florines. 1.75, sí. Ah, bueno, sí. Con respecto al peso, es una buena cantidad. Está por el, no, claro. Está ya por el 35, 37, por ahí. Claro, aquí el salario mínimo está más o menos en los $1.000. El salario mínimo. El salario mínimo, sí. Excelente. Entonces, ¿qué le pasó a ese joven de 18 años consiguiendo mucho dinero en Aruba y sin compromiso? Imagínate tú, porque Aruba es una isla turística. Entonces, yo trabajo en restaurante. Tú ganas propina, salario y propina. Solamente con la propina uno hacía desastre. Entonces, ese joven con 18 años, cuando ve dinero, ve como que se le abren las puertas para todo y quiere disfrutar de lo que había visto antes en Dominicana que hacían la gente que viajaba. Tú recuerdas, ya ahora la cosa no está tan así, pero en aquel tiempo de los años 80 y 90, cuando las personas que... Sí, eso es Canyor, que cuando bajaban al país, que andaban con sus cadenones, carros de lujo, música y todas esas cosas. Entonces, un jovencito, viendo todo eso, creciendo como niño, se le llenan los ojos, ¿tú me entiendes? Y eso de verdad, eso ya estaba en mi mente. Yo venía para acá a buscar eso. De hecho, yo decía que yo iba a pasarme un año para irme para Nueva York. Ok. Pero nada, me quedé aquí. Dios quería que fuera aquí. Pero, ¿sabes algo? Lo más bello que yo he podido vivir en Aruba fue que pude conocer aquí. ¿Cuándo sucede eso? Mira, eso sucede en el año 2008, bajo una etapa de mi vida donde prácticamente yo me vi vida-muerte. O era Cristo o era morirse. O sea, etapa en mi vida donde me confronté con una realidad que yo no sabía que existía. Después de tú creer que tú podías ser dueño del mundo, que tú podías lograr lo que tú quisieras, joven, dinero, donde quiera que iba siempre se te abrían las puertas. Pero, ¿qué sucede? Mi esposa actual, la pastora Ana, esta mujer yo la conocí siendo una jovencita. Y bueno, yo me enamoré de ella, nos enamoramos y comenzamos a salir y nos fuimos a vivir juntos rápido. Entonces, en el año 2007 nace nuestra niña. Yo tengo un hijo más grande, que eso sí, lo tuve antes de ella, pero lo tuve así, vamos a decir, en la calle. Hoy día pero es un hijo ejemplar para mí, tiene 17 años, se llama Andrickson. Yo lo tuve así, pero desde que ese niño nació, estuvo conmigo todo el tiempo y sigue con ella. Pero con mi esposa, cuando mi hija nace, en el año 2007, febrero del año 2007, la niña nació con un problema. Eso le llaman, médicamente se le llama un ofaloceli, que es donde la parte del ombligo, esa parte estaba abierta, solamente con una pequeña telita, no tenía una capa completa como normal. Entonces eso, solamente la niña podía permanecer con vida mientras que eso se mantuviera mojado con agua salada, de lo contrario fallecía. Y en ese momento, en Aruba no había
médicamente no podían hacer nada aquí en Aruba, no tenían la capacidad para tratar ese tema. Y recién nacida la niña, pues tuvieron que llamar un avión ambulancia y mandarla a Colombia. Y yo viajé con mi hija a Colombia en ese momento para hacer una operación de parto. De hecho, la niña en el avión, en camino a Barranquilla, porque fue a Barranquilla que lo enviaron, la niña tuvo un paro y estuvo muerta por algunos segundos. Pero había un plan de parte de Dios, varón, y le digo esto de verdad. Era el momento de Dios hacer un fuerte llamado a mi vida, pero en ese momento yo no quería aceptar eso. Yo estaba renuente. Y aunque estuve con mi hija y Dios hizo un milagro, porque mi hija es un milagro, pero el problema vino cuando regresamos a Aruba 10 días después. Porque el diagnóstico médico de la niña era que solamente iba a vivir por un tiempito corto. Entonces eso a mí me afectó mentalmente y a mi esposa, claro. Pero a mí eso lo que me dio fue por coger la calle. Y yo tomé la calle de vida y no quería saber de mi familia, no quería saber de mi esposa, no quería saber de nada. Yo estaba renuente a tenerla, yo no quería que ella estuviera en mi casa y hasta que ella también fue un sufrimiento muy grande y hasta que ella se cansó de mí y se fue. Agarró la niña y se la llevó, se fue, pero varón, cuando esa fue con esa niña, que yo comenzaba en mi casa, yo pensaba que eso me iba a hacer feliz, pero realmente ahí fue comenzó mi sufrimiento, ahí fue donde yo dejé de dormir. Yo comencé a tomar la bebida ya a unos niveles que ya iba parando ya para el alcoholismo. Estaba mal, verdaderamente mal. Y comencé una serie de problemas y cada vez que tomaba quería ir al apartamento donde estaba mi esposa con la niña para buscar problemas con ella. Y de verdad fue una etapa muy difícil, que yo lo digo como testimonio hoy día a los hombres, para que comprendan claramente la responsabilidad que tiene un hombre en el hogar, con su familia, porque yo pensaba que los amigos, las calles, era lo que verdaderamente me hacía a mí feliz, lo que me hacía sentirme bien. Y eso me estaba llevando a la destrucción total. Hasta una noche, varón, hasta una noche. Fue algo demasiado tremendo. Yo me quería quitar la vida, varón. Ya yo había tomado la decisión de quitarme la vida esa noche. Y me acuerdo que había tomado bastante y salí a visitar a mi hija de noche, porque así le uno con eso, después de estar tomando, entonces ahora tú quieres ir a visitar a tu hija y parece que tú te crees que tú eres el hombre más fuerte del mundo y que nadie te puede decir que no, nadie se te puede parar. Y eso me sucedió. Y tuve una discusión fuerte con mi esposa, con su familia, estaba su hermana, sus amigas ahí, y tuve una discusión terrible. Yo salí de ahí para quitarme la vida. Agarré un carro que tenía y salí y dije, voy a correr y voy a pasar, aquí hay una cruzada muy peligrosa. Y dije, voy a cruzar esa cruzada para ver si alguien se me atraviesa y así me pueda yo matar. Y que digan que fue un accidente. Eso pensaba yo. Yo iba, el Señor puso un nombre en el cristal del carro. Y ese nombre era Angelita, que es tía de mi esposa. Y era la única persona cristiana que yo conocía. Era ella, y cuando puse ese nombre, yo di un frenazo y yo, Dios mío, digo, ¿qué es esto? Y me fui para allá, para la casa de ella. Cuando ella me vio, se sorprendió, y yo allá llorando y gritando, y esa mujer comenzó a orar por mí, varón. Esa mujer comenzó a orar por mí, y mire, varón, esa noche yo conocí al Señor. Esa noche entregué mi vida a Cristo. Y esa noche comenzó el cambio en mi vida, radical, porque nunca más. Yo tomé una decisión esa noche, digo, entrego mi vida a Cristo y no vuelvo atrás nunca más. Y varón, mire, tomé esa decisión. Al poco tiempo presenté mi petición delante de Dios, que era mi familia. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo necesito que tú me des una compañera, una esposa, pero esa mujer yo no la quiero como ella es. Yo decía, yo no quiero esa mujer en mi vida.
Pero varón, sin mucho conocimiento del Señor, yo recuerdo claramente que yo dije algo hablando con Dios en mi intimidad con Él. Le dije, Señor, yo tanto que he escuchado, pero realmente no conozco. Ahora yo quiero que tú me muestres que de verdad tú existes y que tú tienes poder, tú haces milagros. Y yo quiero ver que esa mujer, aunque yo no la quiero, yo le dije al Señor, yo no la quiero, pero yo en un acto de fe contigo, Señor, si tú tocas el corazón de esa mujer, la transforma. Yo la recibo sin cuestionamiento. ¿Usted puede creer la locura? Yo no conocía mucho de Dios, pues yo le dije eso al Señor. Y dije, yo la recibo, Señor. Y si tú no la vas a cambiar, entenderé que tú has hablado a mi vida, porque la voy a ver más lejos de mí posible. Pero si esa mujer se arrepiente y entrega su corazón a ti y llega a esa puerta, yo le decía al Señor, si esa mujer llega a esa puerta diciéndome que quiere conocerte, Señor, pues entonces también entenderé que tú has hablado a mi vida. Ya, eso fue un reto. Y así sucedió, varón. Cuando esa mujer llegó tocando esa puerta diciendo, yo quiero conocer al Dios que tú conociste, varón, yo dije, habló el Señor y aquí no hay nada más que cuestionar. Comenzó Dios a obrar en mi familia. Y mi hermano, mira, presentamos nuestra hija al Señor. Aquella niña con un diagnóstico de muerte. Esa noche que la presentamos al Señor, Dios la sanó. Este año cumplió 15 años. Y es una adoradora del Señor. Qué bien, qué bien. Eso solamente lo hace el Señor. Eso es la maravilla que Dios hace. ¿Ves? Podemos testificar de muchas cosas. Yo te puedo testificar de muchas cosas, pero no solamente darte esa parte de cómo yo llegué al Señor. Excelente. Cuando usted llega al Señor, que el Señor hace esa maravilla que usted acaba de contar, Él se caracteriza por hacer esos espectáculos, para sellar al hombre y que esto sirva no solamente para transformar a la persona en cuestión, sino para transformar a otros a través de lo que usted pueda impactar. Luego de eso, ¿cuándo llega al pastorado? ¿Hace qué tiempo llega al pastorado? Se mete en ese lío. Mira, sucedieron cosas extraordinarias. Dios tenía un plan perfecto. Porque yo digo mi esposa, pero en ese tiempo nosotros no estábamos casados. Entonces, cuando venimos al Señor, ya uno quiere hacer las cosas bien. Y es cuando yo digo, bueno, vamos a casarnos. Entonces, yo tenía ya mi pasaporte aquí vencido. Dominicano, mi pasaporte estaba vencido. Entonces, yo mando a Santo Domingo para buscar los papeles para nuestro matrimonio. Y ahí es donde viene el problema, que de allá para acá yo me doy con la noticia de que yo llegué aquí con un nombre prácticamente ficticio, que yo no existía en Dominicana. Sí, y en eso ahí comienza el camino, yo le llamo mi camino de fe. Porque buscamos abogados en Dominicana y no había forma de resolver ese asunto. Mi mente estaba vencido. Yo estoy aquí en Aruba, digo, bueno, estoy en Aruba, pero el problema es si yo salgo de Aruba. Si sale de Aruba, que si entro a Dominicana no voy a poder salir más. Varón, y yo salí con mi familia, a pesar de que a mí los abogados me dijeron, no vengas, porque si vienes te vas a quedar. Y con mi familia para Dominicana, porque el Señor me dijo a mí, ve, que yo voy a mostrarte a ti que yo soy Jehová tu Dios y que te he llamado y voy a mostrarle a todos
lo que voy a hacer contigo y te voy a abrir las puertas y te voy a llevar a las naciones. Dios me dijo eso, varón. Y yo agarré con mi familia y me fui para Dominicana contra todo pronóstico. Ay, 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 ay. Y allá me casé. Me casé con mi esposa. Luego mi esposa regresó a Aruba. Yo me tuve que quedar porque estaba ya así. Claro. Pero en ese momento conocí entonces una sierva, una pastora allá en Cenoví, San Francisco de Macorís. Ya. Y comencé a congregarme con ella mientras estuve allá, varón, y ahí fue donde comenzó Dios a abrir puertas allá y comenzamos a predicar el evangelio en los lugares. Esa mujer hacía campaña todos los días, donde quiera había un culto, y allá estaba abrió todos los días. Allá el Señor me comienza a usar lo que es la adoración. Bien. Y ahí es donde yo comienzo ya a meternos ya en lo que es la predicación. El tiempo allá, hasta que Dios abrió la puerta y mostró de verdaderamente que Dios es Dios. Mire, los abogados quedaron con la boca. Digo, no lo puedo creer. Así se hizo. Dios abrió la puerta y conseguí mis papeles. Regresé a Aruba y después hasta conseguí la nacionalidad holandesa. Ok. Pero, ¿cómo llego dorado, varón? Mire, Dios había tratado conmigo varias veces de este asunto, pero yo siempre guardaba silencio sobre eso, porque yo a mi pastor, yo era muy cercano con mi pastor, yo me convertí en su mano derecha, y yo veía lo que era el pastorado, él tenía mucha confianza conmigo. De hecho, ya en la iglesia yo era quien daba los discipulados, yo era líder de alabanza, y después él me unge como el evangelista. Ya de ahí yo comienzo a salir a Santo Domingo. Yo iba a predicar allá en San Francisco de Macorís. Y entonces ya había eso. Yo estaba siempre a su lado. Pero Dios había tratado conmigo varias veces con respecto al pastorado, pero yo no decía nada. Hasta que en el año 2018, el pastor dice que Dios ha tratado con él fuertemente y le ha pedido que me unja como pastores. Dios mío. Sí, eso fue tremendo. Yo me quedaba asombrado y me decía, Rigo, ¿tú qué dices? Yo no sé ni qué decir, porque, como le digo, ya Dios había tratado conmigo eso antes, pero yo no había dicho nada. Y cuando este hombre me dice a mí eso, pues entonces digo, Señor, y es verdad entonces. Digo, yo no sé, yo no quiero eso. Y yo no quería, varón, yo no quería. Pero el pastor insistía conmigo. Él en ese tiempo ya estaba viajando bastante para Venezuela y Colombia. Ya había fundación en Colombia y también en Venezuela. Y él estaba viajando mucho, entonces él estaba insistiendo conmigo bastante. Rigo, mira, yo tengo que ir pronto a Venezuela y no me quiero ir sin que tú estés ungido pastor. Y yo orando y pensando, Dios me decía que sí, lo que pasa es que yo estaba huyéndole. Yo le decía a Dios que no. Pero una noche hablando con mi esposa, le dije a ella que qué pensaba. Ella me dice, bueno, tú siempre has dicho que cuando te convertiste dijiste al Señor que tu vida le pertenecía a Él. Y que tú ponías tu vida a su disposición a lo que Él quisiera y a donde Él quisiera enviarte. Entonces tú no puedes ahora rehusar la tarea que el Señor pone en tus manos. Y ahí realmente, de verdad, y le pedí perdón a Dios, entonces llamé al pastor y dije, sí, pastor, vamos a hacerlo. Y en el año 2018, en abril, recuerdo que eso fue la primera semana de abril, Él nos ungió como pastor y mira las cosas tremendas de la vida, cómo Dios hace las cosas. Él nos unge pastor y a partir de ahí comenzó su despedida. Él hablaba de irse en varios servicios, en varias prédicas, él hablaba de irse. No entendía nada, la iglesia tampoco entendía. Yo pensaba que era que
que él se refería a irse a dedicarse más tanto a lo que era la fundación en Colombia, porque él era colombiano. Y lo que tenía en Venezuela, yo pensaba que era eso, y dije, bueno, ¿será que él va a estar más pendiente de eso? Entonces va a estar viajando más, y entonces él quiere que yo esté. De hecho, ya yo lo hacía, yo siempre era que me quedaba ahí, pero yo dije, no, él quiere ahora que sea formal, que yo esté aquí. Pero en julio 2, imagínate, 3 meses después, sufre un accidente con su esposa en Venezuela y ambos fallecieron. Fue un golpe terrible, varón, que todavía se siente el impacto, pero en ese momento fue el proceso más duro de la iglesia Sion, porque realmente yo mismo en ese momento no sabía qué hacer. Y la iglesia estaba a la expectativa, ¿qué va a pasar ahora? Muere el pastor con la pastora, ambos. Y tenemos este muchacho aquí que lo acaban de ungir. Pero realmente, ¿qué va con la iglesia? ¿Tendrá la capacidad él de manejar esta iglesia sin que tenga el pastor al lado? Porque no es lo mismo, o sea, que te pongan en una obra, pero tú tienes un hombre al lado tuyo que te está ahí contigo, que te está guiando, que te está aconsejando, pero ya no está. O sea, tú estás solo. Y te vino esa incertidumbre, pero, varón, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dios sabe lo que hace. Lo que pasa es que nosotros, a veces se nos olvida que dependemos de Él. Cuando nosotros pensamos en la capacidad que nosotros tenemos, que no la tenemos, que no vamos a poder hacer nada. Y entonces en ese momento uno tiene que pensar, si yo tuviera la capacidad para esto, entonces dime tú, ¿para qué entonces Dios estaría? En realidad es porque no tenemos la capacidad, porque no podemos hacer nada. Por eso es que Él lo hace con nosotros, para que nosotros podamos, es Él. Él hace como Él quiere, con quien Él quiere. Así es. Él es el que capacita, Él es el que da las herramientas y Él es el que envía. Y realmente Dios trató conmigo y dijo, óyeme, yo estoy contigo. Yo recuerdo esa palabra de Josué, en el libro de Josué. Esa misma noche yo orando, llorando en la presencia de Dios. Y yo me la digo cuando yo, wow, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y así se me tradujo esto, como que así como estuve con el pastor Ángel, así estaré contigo. Mira que te esfuerces y seas valiente. Y yo tomé para mí, varón, y comencé a buscar en Dios y me metí buscando el rostro, buscando dirección en Dios, varón. Y aunque la iglesia pasó por esa turbulencia terrible, Sion sigue adelante y con un crecimiento muy grande para gloria de Dios. Ya han pasado 4 años de aquello y la iglesia ha sido de crecimiento en crecimiento. Pero imagínate, varón, mira cómo son las cosas. Eso pasa en el 2018, pero en el 2020 llega la pandemia. O sea, salíamos del golpe de la muerte de los pastores y la iglesia ya comenzó su rumbo, pero llega la pandemia. ¿Y qué pasa con la pandemia? Que se cierra todo. Se cierra todo y iglesia cerrada aquí en Aruba. Me estaba diciendo que allá en Dominicana también todo fue cerrado, ¿verdad que sí? Sí, así es. Sí, aquí se cerró todo desde el mes de marzo, me recuerdo, desde el mes de marzo hasta junio. Estuvo todo cerrado y iglesia cerrada. Entonces viene el otro golpe. Ahora, ¿cómo sobrevivir en una pandemia cuando todo está cerrado? Y aquí todo se paga, o sea, los alquileres son caros. Entonces, aquí vieron muchas iglesias que cerraron porque no podían sobrevivir en ese confinamiento, porque la iglesia no sobrevive si no es a través de las ofrendas de los hermanos. Entonces, si los hermanos no están yendo a la iglesia, pues muchos no ofrendan. Más largo, Dios estaba en medio de aquello y nos respaldó en todo y nunca nos faltó el sustento. Al contrario, Dios nos suplió para poder nosotros suplir en ese momento de necesidad. Excelente.
Pastor, yo le voy a decir a la gente que está viendo el video, que fue al canal de YouTube, que fue a Facebook, que fue a Instagram y está viendo su contenido, que también puede ver la segunda parte ahí al lado. Vamos a poner en los comentarios la segunda parte para que vean exactamente. Han escuchado y han visto lo que Dios ha hecho con ustedes de llegar a Aruba de 18 años, ese maravilloso testimonio de lo que pasó con su conversión, ese maravilloso testimonio que pasó con su hija y cómo usted llega a la iglesia, cómo, no solamente cómo llega a la iglesia, sino cómo Dios lo prepara para el pastorado. Entonces, vamos a ver ahora, y yo quiero que ustedes estamos finalizando esta parte y ustedes pueden ver ahí debajo, van a ver el link de la otra parte, o lo vamos a dejar aquí enganchado aquí para que ustedes también lo puedan ver. El pastor nos habla acerca de qué ha pasado en la iglesia, qué está haciendo la iglesia, cómo la iglesia se maneja, cómo se maneja incluso los movimientos en la iglesia con respecto a la República Dominicana. Así que no le cambie, manténgase ahí porque todavía falta mucho.